Vamos a ver cómo esos patrones radiológicos se ven morfológicamente, cómo podemos llegar a una precisión de esos patrones mucho más exacta si juntamos el patrón radiológico con el patrón histopatológico, y luego en qué contextos, desde el punto de vista clínico, se pueden analizar esos patrones, ¿no? Y para ello, bueno, pues empezamos un poco enseñándoos el intersticio. Estamos hablando del intersticio y veis aquí a la izquierda un intersticio normal que prácticamente es virtual e invisible, y sin embargo estáis viendo a la derecha pues una fibrosis pulmonar, en concreto muy celular, donde el intersticio es prácticamente todo y casi no tenemos espacios aéreos, ¿no? ¿Cómo abordamos los patólogos una biopsia pulmonar cuando estamos intentando descifrar ese patrón intersticial que vio el radiólogo o esas sospechas clínicas que tenía el neumólogo o que tenía el internista, el clínico, el reumatólogo? Pues lo primero que nos planteamos es ante qué podemos estar. Estamos viendo una neoplasia que simula una enfermedad intersticial, eso pasa con cierta frecuencia, y en concreto en linfangitis carcinomatosas o en linfomas es prácticamente la norma. Estamos ante infecciones, por ejemplo, que simulen enfermedades intersticiales, neumocistis carini, tipiquísimamente, ¿no? Que se puede confundir con membranas hialinas, o estamos, por ejemplo, en una infección por citomegalovirus, ¿no? Estamos ante una enfermedad intersticial con características específicas, pues tenemos granulomas sarcoideos, es una sarcoidosis, es una beriliosis. Bueno, estamos ante una forma de neumonía fibrosante intersticial, veríamos un patrón de neumonía intersticial idiopática, una fibrosis pulmonar idiopática, por ejemplo. Podemos estar en bordes de lesiones, de otras lesiones, en bordes cicatrizales de neoplasias, de infartos, bordes de cualquier otra lesión. Estamos ante reacciones medicamentosas o incluso estamos, como hoy nos ha explicado Fabián 200 veces y muy bien, ante una enfermedad del tejido conectivo, ¿no? Bueno, pues vamos a verlo. Y la clasificación, las habéis mencionado desde la conferencia de Cari hasta la de Elías, pues 20 veces, no voy a hacer mucho más hincapié, recordar cuáles son de las idiopáticas, a las que a veces llegamos por descarte casi, después de otras cosas, ¿cuáles son las más frecuentes? La fibrosis pulmonar idiopática, la neumonía intersticial inespecífica, las siglas las he puesto en inglés porque me sentía como más, pero veo que todos las usáis en español y eso me gusta. Voy a tratar de cambiar el chip en eso. La bronquiolitis respiratoria con enfermedad pulmonar intersticial, la neumonía intersticial descamativa, el DIP, las neumonías criptogenéticas en organización, organizadas, como queráis, la neumonía intersticial aguda, Hamann-Rich. ¿Cómo agrupamos todo esto para poder entenderlo? Yo creo que se ha repetido aquí hasta la saciedad la palabra patrones, patrones, patrones. Y aquí están categorías diagnósticas que engloban, desde un punto de vista ya más fisiopatológico, diferentes entidades. En la columna del centro tenéis diagnósticos clínicos, radiológico, patológicos específicos, y sin embargo en la columna de la derecha lo que tenemos son patrones, que es un poco lo que hemos estado viendo con la conferencia de Elías, por ejemplo, y que es un poco lo que os vamos a enseñar aquí en esa correlación con la patología. En las enfermedades intersticiales fibrosantes crónicas, pues tenemos el patrón que se ha repetido aquí hasta la saciedad, básicamente de la neumonía intersticial inespecífica, pero también de la idiopática. Son las dos en las que nos vamos a mover principal. Podemos ver también en las colagenopatías otros patrones, ya los veremos, patrones que se ven normalmente más en categorías agudas y subagudas, como son el patrón de una neumonía organizada o en organización y del daño alveolar difuso en membranas hialinas. ¿Por qué los patrones son importantes? Aparte de para poder ponernos de acuerdo, para poder correlacionar con el clínico. Pues porque los patrones tienen claramente un papel pronóstico importante, aparte de ayudar a la decisión terapéutica, porque tienen clara influencia pronóstica. Y lo veis, lo habéis dicho hasta la saciedad, la supervivencia de una neumonía intersticial inespecífica no tiene nada que ver como con la usual, años luz de diferencia, y lo veis muy bien en esta gráfica. En las guías que hacíais mención hace un momento, que han salido en febrero de este año, si no me equivoco, básicamente se hace una revisión estupenda de la fibrosis pulmonar idiopática progresiva, pero hay algunos detalles que son interesantes para diferenciar con colagenopatías y alguno de ellos lo voy a comentar, aunque luego me parece que la doctora pues, va a profundizar mucho más en estas guías.
¿Qué es lo que vemos en el patrón de neoplasia intersticial usual? Bueno, es el patrón que vemos en la fibrosis pulmonar idiopática, muy frecuente en enfermedades del tejido conectivo, de las que hemos estado hablando, y especialmente en artritis reumatoide, que hizo mucho hincapié Fabián, síndrome antisintetasa, 3/4 de lo mismo, toxicidad medicamentosa, en las neumonías, en las neumonitis por hipersensibilidad clónica, en las asbestosis y en la fibrosis idiopática pulmonar, familiar, en la que Cari mencionó mutaciones del MUC5, de la mucina, mutaciones de los genes TERT y TERC, que tienen que ver con la telomerasa, mutaciones en el gen de la proteína surfactante, tanto la C como la A2. Y en el síndrome de Hermansky-Pudlak, muy común en Puerto Rico y vecinos nuestros. Ahí os señalo a William Travis, el patólogo un poco que coordina y que, bueno, pues definió, colaboró mucho a definir todos estos temas de este patrón de la neumonía intersticial usual y en concreto de la fibrosis pulmonar idiopática, ¿no? En concreto, la fibrosis pulmonar idiopática es la neumonía intersticial más frecuente, edad entre 60 y 65 años, más frecuente en hombres, falta de aire progresiva es la clínica y factores de riesgo el tabaquismo, el reflujo gastroesofágico. Comentaba muy bien Elías las características radiológicas, esas opacidades lineales, las bronquiectasias de tracción que nos enseñó en el último caso, este panal de abeja o panalización o honeycombing o como lo queramos llamar, que se ve muy bien en esta imagen, y el gradiente apical basal. Yo creo que esta imagen es bonita para correlacionar lo que se ve en la tomografía de alta resolución con ese explante pulmonar que tenemos a la derecha, donde se ve ese honeycombing espectacular y mejor aún se ve en una que os voy a enseñar más adelante. ¿Cuáles son las características histopatológicas que son las que nos explican esas características radiológicas que vemos? Bueno, pues en primer lugar que la fibrosis es subpleural, veis una banda ahí arriba pegada a la pleura, sin embargo la parte central es parcheada, veis áreas más rosaditas de fibrosis salpicadas, y luego aquí a la derecha estáis viendo dilataciones importantes, bueno, eso lo veremos más adelante, pero una fibrosis más vertical paraseptal en los septos. Aquí sí que estáis viendo el honeycombing, estáis viendo a mano derecha pulmón más o menos normal, con fibrosis parchada, pero a la izquierda esas dilataciones en panal de abeja, y allí tenéis a qué corresponden eso en un pulmón explantado. También son característicos los nidos fibroblásticos. Tenéis a la izquierda un nido fibroblástico, o sea, fibroblastos produciendo colágeno. Lo veis muy bien con una tinción de tricrómico de Masson en la que en azul o en verde en este caso, pues se marca el colágeno. ¿Qué criterios entonces usamos los patólogos para definir esta fibrosis de tipo usual, esta neumonía intersticial de tipo usual? Bueno, pues tenemos 4 criterios que os acabo de enseñar que nos definen con seguridad prácticamente que eso que corresponde a ese patrón, ¿no? Son la fibrosis densa con panal de abeja, una distribución subpleural y paraseptal, que la fibrosis en las áreas que no son subpleurales y paraseptales es parcheada, y nidos fibroblásticos con positividad, o con colágeno positivo con el tricrómico de Masson, ¿no? Si cumplimos estos 4 criterios, pero los cumplimos de una manera suave, débil, no muy expresiva, si no hay características de un diagnóstico alternativo, que obviamente nos borraría la posibilidad de este patrón, o si solo hay panal de abeja, entonces decimos que es probable, que probablemente es una UIP, pero que no lo podemos decir con seguridad y necesitamos correlacionar mucho con la radiología. ¿Cuándo le llamamos indeterminado? Pues cuando tenemos un proceso fibrosante con o sin características de la intersticial de tipo usual en un contexto que no sea de fibrosis pulmonar, alguna característica de la columna 1 y que no haya un diagnóstico alternativo. ¿Cuáles son esos diagnósticos alternativos que si los vemos excluimos la fibrosis pulmonar, la neumonía intersticial de tipo usual? Bueno, que haya daño alveolar difuso, o sea, que haya membranas hialinas, que haya granulomas, que haya inflamación importante sin panal de abeja, que haya cambios broncocéntricos, que haya células de Langerhans, que haya sarcoidosis, en fin, esos diagnósticos nos quitarían obviamente la aparición de ese patrón. En este artículo que os decía de la fibrosis pulmonar se hace precisamente esta tabla donde pone
los criterios patológicos que yo os acabo de definir, los criterios radiológicos y, digamos, los combina. De tal manera que si decimos con seguridad histopatológicamente que tenemos una IPF, por ejemplo, vamos, aunque tengamos un diagnóstico alternativo en radiología, casi seguro va a ser este patrón, va a ser una fibrosis pulmonar idiopática. Lo mismo pasa con el probable. ¿Cuándo es cuando nos excluye un diagnóstico radiológico ese patrón radiológico? Pues cuando histopatológicamente encontramos un diagnóstico alternativo. Si nosotros tenemos un diagnóstico alternativo histopatológico, aunque tenga la seguridad radiológica, prevalece el diagnóstico histopatológico. Y esto yo creo que es importante. Yo creo que Mariela os va a seguir hablando de la neumonía intersticial inespecífica y luego hablaremos un poco más de las colagenopatías en concreto. Buenas tardes. Entonces, la neumonía intersticial inespecífica la podemos ver en un sinnúmero de entidades, específicamente las enfermedades del tejido conectivo, algunos pacientes que están ante medicamentos como la amiodarona por una infección viral, por una congestión pulmonar crónica y por inmunodeficiencias. Podemos ver este tipo de patrón histológico. Es la segunda más común luego de la usual. La edad media de presentación es aproximadamente 50 años y es más frecuente en mujeres. Las anomalías fisiológicas en este tipo de patrón morfológico pues son menos severas que en la usual. También podemos ver que estos pacientes se presentan con una disnea subaguda y responden muy bien a esteroides que, ¿verdad? Cuando vemos morfológicamente que este paciente tiene esta presentación, pues nos alegramos bastante en el laboratorio. Entonces, morfológicamente hay que hacer la diferencia con la usual, que es la más común en cuantía. ¿En qué? A diferencia, la inespecífica tiene un patrón difuso. Como el doctor comentaba anteriormente, la usual es más parchado. También es temporáneamente homogénea, o sea, al inicio de la enfermedad voy a tener una afectación de todo el parénquima pulmonar de forma igual. Es infrecuente observar los panales de abeja o el honeycomb y los focos de fibroblastos, bueno, pues son sumamente más raros. Entonces, como podemos ver en la imagen macroscópica del pulmón, aquí a mi derecha, pues veo una afectación difusa de todo el parénquima pulmonar. Entonces, la inespecífica tiene dos patrones característicos, el fibroso y el celular. En este caso vemos cómo en este wedge de pulmón tengo una afectación totalmente difusa, como les comentaba, y el intersticio está fibrótico. No hay tanta celularidad como en esta que estamos viendo aquí a mi derecha, que es bien celular, o sea, la cantidad de núcleos es muy, muy, muy abundante a nivel del intersticio. Entonces, cuando yo estoy ante una entidad que no sé, o sea, tengo características de conectivopatías, pero como que no sé, clínicamente pues el radiólogo o el reumatólogo neumólogo pues no me da para sumar 2 más 2 es 4, pues designo la entidad como una neumonía intersticial con características autoinmunes, que escuchando la conferencia del doctor, creo que a este paciente, si la biopsia llegara al laboratorio de patología, pues el patólogo designado del caso la sacaría de esta forma, como una neumonía intersticial con características autoinmunes, porque tenía todos los patrones, pero serológicamente no cumplía con los criterios para yo decir que tenía una conectivopatía. Entonces, también tengo la neumonía intersticial inclasificable, que tengo una información clínica y radiológica muy como que no se llevan. La biopsia también es inadecuada. Eso es muy importante con las biopsias para enfermedades intersticiales, que el material debe de ser suficiente, lamentablemente. Y sé que es muy difícil para ustedes, los clínicos y también los quirúrgicos, poder extraer una muestra significativa. Y también tengo una superposición entre los patrones, ya sea una inespecífica o una usual. Entonces, los pacientes con conectivopatías también pueden presentar el patrón de daño alveolar difuso, pues macroscópicamente tenemos un pulmón con una congestión importante lobar. Ya a nivel radiológico, pues Elías les comentó muy bien que puedo observar opacidades bilaterales y
A nivel ya histopatológico, pues observamos fibrosis intersticial de manera difusa y bien celular. Entonces, el daño alveolar difuso tiene 3 etapas. Una primera fase, que es la formación de la membrana hialina, como podemos ver en la imagen microscópica. Simplemente esta se da por la muerte de esos neumocitos, la necrosis de esos que están siendo altamente lesionados. En la segunda fase, pues voy a tener una proliferación fibromicoide en característica, y ya la última fase es la fase fibrótica. Esto no quiere decir que las características morfológicas no se superpongan unas con otras. Por ejemplo, en la imagen de la izquierda, pues tengo hiperplasia de los neumocitos tipo 2, como vemos muy bien que estos alveolos están tapizados por células bien engrosadas, bien rechonchas. También podemos ver ante la respuesta a la infección, a la inflamación, perdón, una metaplasia escamosa reactiva importante. Por consecuente, voy a tener una proliferación fibromicoide a nivel del intersticio, simplemente para el pulmón tratando de responder, tratando de aguantar ante esa lesión. Y por último, puedo ver la formación de trombos que se ve muy bien en la imagen inferior a la izquierda. No sé si lo pueden distinguir. Entonces, una de las entidades que puede presentar el patrón morfológico de daño alveolar difuso es el distrés respiratorio agudo. Las causas que pueden producir esta enfermedad son neumonías infecciosas o de aspiración, las conectivopatías y vasculitis, que es el tema por el que estamos reunidos aquí. Las personas que sufren un casi ahogamiento como consecuencia, los daños por inhalación como el vaping y otras de manera indirecta. Entonces, también histológicamente podemos observar el patrón de una neumonía en organización. Es un patrón, no un diagnóstico, hay que reconocer, y los pacientes con este patrón pues no tienen el estrés respiratorio del adulto. Hay diferentes etiologías, incluyendo las colanogenopatías, y puede ser idiopática, como hemos visto a lo largo de todo el día. Entonces, morfológicamente, aquí vemos una micrografía donde el intersticio se ve demasiado celular, lo cual a mayor aumento hacia mi derecha vemos que se está organizando a expensa de fibroblastos, de proliferación de los mismos. Esto es lo que le da ese patrón o esa organización a la entidad. Para terminar, ¿qué patrones se pueden ver en concreto en las colagenopatías de todos los que hemos visto? Bueno, pues la mayoría de los que hemos estado comentando. Puede haber la inespecífica, la neumonía organizada, una combinación de ambas, puede haber la linfocítica, que mencionaba también Elías, y en general puede haber cualquier neumonía intersticial idiopática que tenga infiltrado linfoide y agregados linfoides. Esa es una de las pistas que ante cualquier patrón más nos lleva a pensar que haya características autoinmunes o que corresponda realmente a alguna colagenopatía. Aparte de ese infiltrado linfoplasmocitario, puede haber también pleuritis, puede haber denso colágeno perivascular, y todas esas son cosas que nos hacen pensar en esa posible etiología. Aquí os enseño un ejemplo muy bonito en el que estamos viendo las características típicas que mencionábamos de tipo usual, de una neumonía de tipo usual. Básicamente, yo creo que, no sé si se ve, aquí tengo el puntero, vemos fibrosis subpleural, ahí arriba, vemos fibrosis septal, hacia aquí, vemos que hay fibrosis parcheada, ahí un poquito, ahí, y vemos un poco de honeycombing ahí en el centro. Pero además estamos viendo un infiltrado linfoide denso que nos hace pensar que sea de características autoinmunes y efectivamente, en este caso la paciente tenía una artritis reumatoide. Señalaba entre la bibliografía que utilizó Elías, comentaba este artículo reciente de hace un par de meses, yo no sé si incluso todavía está solo online, del grupo de neumología, de patología y de radiología del Hospital de la Princesa de Madrid, hablando de estas enfermedades intersticiales, sus patrones radiológicos y demás. Básicamente lo que me interesa es que en casi todas las, y lo comentaba también Fabián, en casi todas las enfermedades, todas las conectivopatías, puede haber enfermedad intersticial. Lo que varía es la prevalencia, ¿no? Y puede ser prevalencia importante o clínicamente más o menos evidente, ¿no? Y de hecho, por ejemplo, lo comentaban
también hace un momento, ambos, que por ejemplo en el caso del lupus es muy poco, aunque sea pueda ser frecuente, pero es muy poco clínicamente evidente, de hecho entre un 3 y un 11%, que es lo que se enseña en esta tabla. En cuanto a cuáles son los patrones más frecuentes en cada una de las diferentes colagenopatías, pues hombre, en la esclerosis sistémica, por ejemplo, se ha enseñado, por ejemplo, que es la inespecífica clarísimamente, ¿no? Y casi siempre hay enfermedad intersticial. En la artritis reumatoide, sin embargo, la más frecuente con diferencia es la de tipo usual. En el lupus eritematoso, casi ninguna, son muy poco, aunque sean prevalentes, pero son muy poco clínicamente evidentes. En las miopatías, y se comentaba, básicamente la inespecífica, aunque también es relativamente frecuente ver, o bastante frecuente ver, el patrón de neumonía organizada en organización. Y la incidencia global es altísima. En el Sjögren, clásicamente el resto muy raras, y sin embargo relativamente frecuente la inespecífica. Y en la enfermedad mixta de tejido conectivo, las más la inespecífica y las demás son francamente raras. ¿Cuándo y cómo debemos hacer la biopsia en el estudio de enfermedades intersticiales pulmonares y sospechemos o no colagenopatías? Bueno, es un problema complicado. Primero, ¿qué tipo de biopsia debemos hacer? ¿Sirve para algo el lavado bronquialveolar? ¿Sirve la transbronquial? La respuesta es no. O sea, para diagnosticar correctamente una enfermedad intersticial necesitamos obligatoriamente una biopsia quirúrgica. Ese no es un no absoluto en un sentido. Por lo menos a veces nos sirven para descartar otras cosas. Es decir, a veces determinada celularidad en un lavado me pueden tirar para un lado y descartarme una intersticial, o encontrarme, qué sé yo, granulomas de diferente tipo en una biopsia transbronquial, pues me pueden tirar hacia otro lado y por lo tanto sacarme del mundo de las intersticiales. Pero para diagnosticar intersticiales necesitamos biopsias quirúrgicas suficientemente amplias, de buen tamaño, a ser posible de diferentes localizaciones y demás. ¿Se puede hacer diagnóstico solo con la tomografía de alta resolución? En algunos casos sí, desde luego complementado, habiendo descartado serológicamente pues, todas las colagenopatías y demás con todos los anticuerpos. Una vez que se decide que no se obtiene la seguridad y que hay que hacer biopsia, la biopsia debe o bien decidirla un comité o bien directamente se puede indicar la biopsia y el comité luego valorar en conjunto los resultados. Este sí que es obligado. O sea, puede haber comité antes de la biopsia o no, pero desde luego siempre tiene que haberla después de la biopsia, para que haya esa correlación histopatológica, radiológica y tener un patrón de consenso y una correlación con el clínico, neumólogo, reumatólogo para ponerle un nombre final y definitivo, y especialmente en algunas colagenopatías. Y yo creo que, sin más, muchísimas gracias.